Profesora, buenos días. En esta oportunidad a mi grupo se le ha tocado la empresa individual de responsabilidad limitada, IRL. Primero vamos a hablar qué es una IRL. Es una clase de persona jurídica de derechos privados constituida por voluntad unipersonal. Tenemos las siguientes características. El capital de la empresa deberá estar íntegramente suscrito y pagado al documento de sustituirse la empresa. La empresa tiene patrimonio propio. La responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio. La responsabilidad del titular y del gerente será personal. Se constituye para el desarrollo exclusivo de actividades económicas de pequeñas empresas. Órganos de la empresa. El titular es el órgano máximo de la empresa que tiene a su cargo la decisión de los bienes y actividades. La gerencia es designada por el titular. El titular puede asumir el cargo de gerente. Tenemos las siguientes ventajas de una EIRL. No se necesita conseguir un socio nominal para establecer el límite de responsabilidad de las deudas por la gestión comercial que se realice. Se separa el patrimonio propio del patrimonio de la empresa. Obliga a ser más ordenado. Desventajas. Tener un mayor costo en la gestión del negocio, puesto que como se debe llevar contabilidad, se deberá contratar un contador. La ley dice que la EIRL es comercial. Las reglas de quiebra son distintas para comerciantes respecto de los no comerciantes. La IRL se convierte en agente retenedor de tributos. Existe agravación de penas por el hecho de otorgar contratos simulados entre el creador de la IRL. Siguiente, uno de los primeros pasos para constituir una empresa es la elaboración de la minuta de la Constitución. Es recomendable contar con este documento para apresurar los trámites de formalización de una empresa. Minuta de Constitución. ¿Qué es una minuta? Una minuta es un escrito que contiene el acto de constitución de una sociedad. Este documento debe presentarse ante un notario para su elevación ante la escritura pública. Las características. En este documento se tiene que detallar el tipo de modalidad empresarial que ha decidido constituir los datos de los socios accionistas y los estatutos. Los elementos fundamentales de la minuta. Los generales de ley de cada socio. El giro de la sociedad, el tipo de empresa o sociedad, en este caso IRL, el tiempo de duración de la sociedad, puede ser a plazo fijo o indeterminado. Requisitos para elaboración de la minuta. Tenemos 1. La reserva del nombre en la SUNAR. Este impide la inscripción de cualquier otra empresa, adoptando una razón social o una denominación completa o abreviada. Siguiente, búsqueda de los índices. Aquí se solicita en SUNAR. Esta búsqueda sirve para saber si no hay un nombre o título igual o parecido. Se puede verificar si existe el nombre que planea colocar en su empresa en el Directorio Nacional de Personas Jurídicas de la SUNAR. Derecho de trámite es de 4 nuevos soles. Siguiente, solicitar la reserva del nombre de la empresa de la persona jurídica a constituir. Aquí se llena el formato con el nombre de los socios, el domicilio fiscal, el tipo de sociedad, la indicación de si es micro o pequeña empresa, entre otros datos. Siguiente, documentos personales. Aquí se presenta la copia simple NI vigente del titular o de los socios. Las personas casadas adjuntarán copia del documento de identidad del cónyuge. Siguiente, descripción de la actividad económica. Aquí se describe la actividad a la cual se dedicará la empresa, firmada solo por el titular o el gerente.
Copia capital de la empresa. Indicar el aporte del titular o de los socios que se hace para la constitución de las empresas. Los aportes se tienen que detallar en bienes dinerarios y bienes no dinerarios. Los bienes dinerarios se llama al aporte del capital en efectivo. Una vez elaborada la minuta, con una copia de esta se debe efectuar el depósito bancario a nombre de la empresa, adjuntar la constancia de depósito en original y copia. Siguiente, bienes no dinerarios. Aquí el aporte del capital en máquinas, equipos, inmuebles u otros. La lista detallada del aporte de bienes debe presentarse en una declaración jurada simple. Siguiente paso, incluir el estatuto. Se refiere acá a la descripción del régimen del directorio, de la gerencia, de la Junta General, así como los deberes de los accionistas. Asimismo, habrá que señalar cuándo se iniciarán las actividades, el domicilio comercial y el tiempo de duración de la empresa. El siguiente paso tenemos el abono de capital y bienes. Tenemos los siguientes requisitos: el DNI o pasaporte, formato de acta constitutivo. Los pasos. Se abre una cuenta en un banco para depositar el dinero de los socios. Siguiente, realiza inventario de los bienes. A continuación, presentamos un modelo de constitución para una empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL. Ahora, el siguiente paso es la elaboración de la escritura pública. Para este documento se debe acudir a una notaría para que pueda ser generada. Este documento da fe de que la minuta es legal y debe estar sellada y firmada por un notario. También debe tener la firma de los participantes de la sociedad, en este caso la EIRL. El tiempo y el costo dependerá de la notaría que se elija. Ahora, los requisitos para elaborar esta escritura pública son DNI, pasaporte o carnet de extranjería vigente, la minuta y el depósito o voucher de abono en dinero. Aquí tenemos un modelo de escritura pública de constitución de una EIRL. Esta contiene la ciudad, el distrito, la fecha, el nombre del abogado o notario, también el nombre del titular, su nacionalidad, su estado civil. De ser casado también se menciona el nombre del cónyuge, su profesión, su domicilio, que incluye la dirección, el distrito y la ciudad. Luego hay una breve descripción del compareciente y a continuación se agrega la minuta. Al finalizar la escritura pública se anexa el artículo 74 y 75 del Código Procesal Civil y al final se indica con qué número se inicia y se termina en la foja. Una vez obtenida la escritura pública, es necesario llevarla a SUNARP para la inscripción de la empresa en registros públicos. La SUNARP calificará la inscripción de la EIRL en un plazo no mayor de 24 horas. Este procedimiento normalmente lo realiza un notario, pero también se puede hacer de manera virtual. La inscripción de la empresa en registros públicos se puede hacer en el sitio SUNARP, donde piden un usuario y una contraseña, pero también se puede registrar. Luego de la inscripción de la empresa en registros públicos, se realiza la inscripción del RUC en la SUNAT como persona jurídica. El RUC consta de 11 números y es de uso obligatorio en toda declaración o trámite que se realice en la SUNAT. Los requisitos para la obtención del RUC son: primero, el DNI, pasaporte o carnet de extranjería del representante legal.
También se necesita de la escritura pública, el recibo de luz o agua con una antigüedad no mayor a 2 años, el formulario número 2119, que es la solicitud de inscripción o comunicación de afectación de tributos. Aquí tenemos el formulario 2119, que es la solicitud de inscripción al RUC o comunicación de afectación de tributos. Este consta de rubros. El rubro 1 trata acerca de la información general. El rubro 2, los datos generales del contribuyente. El rubro 3, el domicilio fiscal. El rubro 4, los datos de la persona natural en caso de que se trate de una persona natural y no jurídica. El rubro 5, los datos de la empresa. Y el rubro 6, los tributos afectos. También se necesita del formulario 2054 de representantes legales, directores o miembros del consejo directivo de la empresa. En cuanto al régimen tributario, una EIRL no puede acogerse al régimen único simplificado, pero sí a un régimen general, un régimen especial o un régimen tributario MIPE del impuesto a la renta. Aquí tenemos los diferentes tipos de regímenes tributarios y los distintos conceptos para cada uno. Una vez acogido a uno de los regímenes mencionados, la persona jurídica debe cumplir con las obligaciones de declaración y pago a través de estos medios. Después de haber pasado los distintos procesos para la inscripción de la empresa jurídica como tal, ya se puede avanzar en cuanto al trámite y las distintas autorizaciones y los registros que se deben hacer tanto en la municipalidad como los registros especiales. Al estar en la región Trujillo, debemos dirigirnos a la DIRESA, que es la Dirección Regional de Salud, la cual da las distintas autorizaciones para el funcionamiento del establecimiento farmacéutico. Distintos criterios que se manejan para la implementación de un establecimiento farmacéutico están bajo la Ley 29459 de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, además del Decreto Supremo 014 de 2011. La autorización sanitaria es cualquier acto administrativo que realiza la autoridad sanitaria competente de cada rubro, que permite a la persona privada o jurídica las distintas realizaciones que tengan que interrelacionarse con la salud humana. En este caso, la autorización sanitaria está dada por la Dirección Regional de Salud, DIRESA, de La Libertad. La autorización sanitaria tiene distintos requisitos para los cuales voy a tener que demostrarles un documento. La autorización sanitaria, así como distintos procesos administrativos, se dan a través de una forma, la TUPA, el trámite único para procesos administrativos, el cual muestra los distintos requisitos que se tienen que tener en cuenta para la autorización del registro sanitario para una oficina farmacéutica. En este caso, porque la TUPA muestra los distintos requisitos para todos los tipos de establecimientos farmacéuticos, pero en este caso específico de oficinas farmacéuticas. Otro punto importante es hablar de las buenas prácticas. Las buenas prácticas, como farmacéuticos, conocemos de que es algo indispensable de conocer para cualquier profesional de la salud. Las buenas específico, vamos a hablar acerca de las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de dispensación y farmacovigilancia, y de ser el caso, las buenas prácticas de distribución y transporte y las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico. Los manuales de las buenas prácticas están dados en DIGEMIT, en la página oficial de DIGEMIT. Y estas están reguladas y otorgadas, y los certificados de estas están otorgados por la DIRESA. En el caso específico de la región La Libertad, se conoce que existe un ente regulador bajo la DIRESA, que es la UFREMIT, de dar los certificados de buenas prácticas. En este caso, UFREMIT se encarga de otorgar los certificados de buenas prácticas de almacenamiento.
Estas buenas prácticas, como ya dije, se tienen que leer el manual, es prospectivo, y después el ente va a la oficina farmacéutica y va a verificar si todo está en orden o está en regla. Por último, tenemos algo muy importante del que hablar, que es el director técnico, el cual considero que es el corazón del establecimiento farmacéutico. El director técnico es necesario en cualquier establecimiento farmacéutico, ya sea una farmacia común o una botica. Tiene que ser necesariamente un profesional químico farmacéutico. Y los requisitos para el director técnico también se encuentran dentro de una tupa que también es dado por director. Otro punto importante que el cual se debe hablar es que ya establecido el establecimiento farmacéutico, se tiene que hablar también de los distintos trabajadores donde se van a admitir dentro del establecimiento. En este caso tenemos que hablar del libro de planillas. Las planillas son necesarias para los trabajadores. Al conformar una ERL, podemos decir que se está conformando una empresa pequeña, una microempresa o una pequeña empresa, una MIPE. Las MIPE se caracterizan por recibir menos de 150 OITs anuales, y los regímenes laborales son específicos para las MIPE. Continuar con los trámites para la apertura de una farmacia, tenemos los trámites dentro de la municipalidad, que están bajo la base legal de la ley número 28976, que es el marco de licencia de funcionamiento. En la municipalidad nos van a dar 4 tipos de certificación o licencias: la licencia de funcionamiento municipal, que abarca la inspección técnica de defensa civil, y la licencia de publicidad o letrero, y los carnets de sanidad de los funcionarios o de los trabajadores del local. Para la licencia de funcionamiento hay que tener en cuenta que se va a hacer un pago único de trámite de 90 soles o de UIT de 2,535. Estoy adjuntando el formulario único de trámite para licencia de funcionamiento, el FUD, y la solicitud de declaración jurada, que son documentos que nos va a dar la misma municipalidad, que hay que llenar, y que justamente ahí mencionan todos los requisitos que hay que tener en cuenta. Está la declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad, que nos da también la misma municipalidad para llenarlo, la fijencia de poder de representante legal, certificado de inspección técnica del gobierno regional, copia del título de profesional, en este caso el químico farmacéutico, comprobante de pago, que es el derecho de trámite que ya le mencioné, de 90 soles, copia de la autorización sectorial, carta de poder con firma legalizada, si es que fuese persona natural, en este caso no, certificación de inspección técnica de defensa civil, que es otro punto que vamos a tratar, plan de seguridad de defensa civil, plano de ubicación y localización, plano de arquitectura acotado, certificación de medición de puesta de tierra, que debe estar firmada por un electricista o mecánico electricista, plano de señalización y evaluación, cada una con sus diferentes escalas, que está mencionado en el formulario que estoy adjuntando en el video, certificado de pruebas hidrostáticas de extintor, y algún otro certificado que básicamente va a depender de la municipalidad en la cual se haga la solicitud de la licencia de funcionamiento. Ahí se van a adjuntar los anexos que se tienen que colocar, los croquis, tanto de distribución como de ubicación, y como les vuelvo a repetir, también está la declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad. Eso sería en cuanto a la licencia de funcionamiento. Dentro de la inspección técnica de defensa civil, tenemos que tener en cuenta que hay 4 anexos, de los cuales también estoy adjuntando. El anexo número 1, llamado formato de solicitud de ITSE, que viene a ser la inspección técnica de defensa civil. El anexo número 2, que es la información proporcionada por el solicitante. El anexo número 3, que es el reporte de nivel de riesgos. El anexo número 4, que es la declaración jurada. Hay que hacer un pago único de acuerdo a la modalidad, tipo A o tipo B. En este caso, la A es de la Xbox, que menciona que el establecimiento no tiene que tener más de 100 metros cuadrados. La modalidad B, que es el ex ante, que supera estos 100 metros cuadrados. Sea el caso de cualquiera de ellos, la modalidad A es de 97.40 y la modalidad B es la de 261.90. Hay que tener en cuenta que se va a presentar una solicitud, la declaración jurada de cumplimiento de las condiciones de seguridad y edificación, y el pago de derecho, en este caso, tanto de cualquiera de las modalidades
del establecimiento. Estoy adjuntando también un tipo de certificado de inspección técnica de seguridad y defensa civil que especifica claramente que este documento, este certificado, no constituye autorización alguna para el funcionamiento o apertura de un local comercial. Solamente es lo que menciona. Certificado de inspección técnica de seguridad y defensa civil. Básicamente es todo lo que hay que tener en cuenta cuanto a la inspección técnica de defensa civil. De autorización para anuncios y avisos de publicitarios simples y o toldos, hay que tener en cuenta un pago de derecho de trámite de 152.60, requisitos generales, que es presentar el formulario gratuito de solicitud de declaración jurada, consignando el número de RUC, documento de identidad, que va a ser llenado básicamente por este representante, en este caso el director técnico, que viene a ser el químico farmacéutico, y que básicamente también es la persona jurídica. Hay requisitos específicos que son del diseño del anuncio o toldo con sus dimensiones y la indicación del material de fabricación, una fotografía del entorno urbano y la edificación donde se ubicará el anuncio y o toldo, considerando la posición virtual a partir de un montaje, que en este caso sería el dibujo. Para este montaje o para este dibujo hay que tener en cuenta que, bueno, va a estar bajo la ordenanza número 062, donde menciona que solo en el caso de toldos se podrá cubrir el 80% de la vereda hasta un máximo de 1 metro, con una altura mínima de 2.10 metros, desde el piso terminando la vereda hasta la terminación del alero del mismo. Eso sería toda la documentación que hay que tener en cuenta en cuanto a la autorización para anuncios y avisos publicitarios simples y o de todos los requisitos para solicitar los carnets de sanitario o los carnets sanitarios o los carnets de sanidad. Hay que tener en cuenta que, como mencioné al inicio, es para todos los trabajadores del local o los funcionarios del local, y se tiene que solicitar en la municipalidad, valga la redundancia. Hay que tener el documento nacional de identidad o carnet de extranjería, presentar análisis de sangre, análisis de esputo, análisis de orina. Para el pago, en este caso, del carnet de sanidad en el centro de salud es de 54 soles y en la municipalidad de 13 soles. Estoy adjuntando también una imagen donde especifica que va a tener este carnet de sanidad, el cual va a durar 1 año y va a estar obviamente firmado y autorizado por la directora general de la red de salud. Los libros contables hay que tener en cuenta que va a depender de dos cosas: del régimen tributario, en este caso una IRL, y dependerá del volumen de los ingresos anuales, que básicamente están dentro del tipo de empresa, en este caso mediana empresa, una MIPE, ¿no? Que básicamente esta documentación va a estar expedida por la SUNAT. En el caso de nosotros como IRL y como una empresa MIPE, hay que tener en cuenta que se va a pedir 2 registros y 3 libros: registro de ventas, registro de compras, mayor, libro diario y libro de inventarios y balances. Todos estos registros de libros tienen que estar legalizados. La SUNAT ha incorporado un nuevo sistema de este tipo de solo de registros, que son de ventas e ingresos electrónicos, ¿sí? Que tiene un nombre que se llama SLE Portal, que lo encontramos en la página de la SUNAT, donde se nos va a dar a toda persona jurídica y natural el acceso a estos registros de venta e ingresos electrónicos. De igual manera tienen que ser legalizados. El registro de ventas es un libro auxiliar obligatorio de foliación doble, con la finalidad principal de determinar la exactitud de las ventas realizadas, los impuestos retenidos, los descuentos, intereses y condiciones de ventas a nuestros clientes. Este registro de ventas se cierra cada mes y se centraliza en el libro diario. Como requisitos mínimos hay que mencionar que la información que se va a llenar en este libro debe ser mínima y detallada, con el número correlativo del registro y la fecha de emisión de los comprobantes de pago o documentos. Estoy adjuntando un registro de ventas facturador de la SUNAT electrónico,
donde se tiene en cuenta la información respecto al comprobante, como mencioné anteriormente, y la información del proveedor. Ahí están todos los datos, documento, el orden, la fecha de emisión, fecha de vencimiento, el tipo, serie, número, etc. El registro de compras también es un libro auxiliar de foliación doble obligatorio que tiene como fin controlar los bienes y servicios que se adquieren, así como también determina el crédito fiscal que tuviese, si es que tuviese lugar, ¿no? Igual estoy adjuntando básicamente lo que se tiene que tener en cuenta al hacer la formulación o hacer o qué puntos hay que tener en los registros de compras. Hay que tener en cuenta que tanto en los registros de compras y registros de ventas hay que tener en cuenta que todo esto tiene que estar legalizado y que obviamente tiene que estar, si fuese en este caso, digamos, electrónico o físico, igual tiene que estar legalizado. En el libro mayor encontramos que es un documento que recoge de manera cronológica todas las operaciones contables de la empresa registradas a cada una de las cuentas. Aquí podemos observar que si depende de la empresa y de la persona jurídica, tener una o varias cuentas de utilidad contable, ¿no? De contabilidad. También estoy adjuntando que este libro debe incluir mensualmente fecha de operación, número correlativo, las cuentas contables, si hay un deudor que sea tributario, también colocar toda su información. Tiene que tener la descripción de la naturaleza de la operación registrada, los saldos y movimientos de las cuentas, tanto del deudor como del acreedor. En el libro diario básico, hay que tener en cuenta también que este libro mayor no es de carácter obligatorio, pero que ayuda a la empresa a llevar una gestión básicamente ordenada y, digamos, responsable. En cuanto al libro diario, las operaciones contables de la empresa registradas a cada una de las cuentas. Aquí podemos observar que si depende de la empresa y de la persona jurídica, tener una o varias cuentas de utilidad contable, ¿no? De contabilidad. También estoy adjuntando que este libro debe incluir mensualmente fecha de operación, número correlativo, las cuentas contables, si hay un deudor que sea tributario, también colocar toda su información. Tiene que tener la descripción de la naturaleza de la operación registrada, los saldos y movimientos de las cuentas, tanto del deudor como del acreedor. En el libro diario básico, hay que tener en cuenta también que este libro mayor no es de carácter obligatorio, pero que ayuda a la empresa a llevar una gestión básicamente ordenada y, digamos, responsable. En cuanto al libro diario, el libro diario es un documento donde se refleja día a día todas las operaciones relativas de la actividad de la empresa. Es decir, tanto los registros de venta como los registros de compra y el libro mayor tienen que estar adjuntados en el libro diario, ¿sí? Esto nos va a permitir llevar una contabilidad ordenada de forma cronológica y con numeración correlativa. A la misma vez, este libro diario nos permite la creación del libro mayor y controlar el cuadre del balance de la empresa. También estoy adjuntando cómo es que hay que tener en cuenta el libro diario, qué puntos hay que tener en cuenta. En cuanto al libro de inventario y balances, es donde se detallan los activos, pasivos y el patrimonio con el que cuenta la empresa al inicio de sus operaciones. Además de esto, en este libro se anota el cierre de cada ejercicio gravable y los saldos con el que se cierran las operaciones. Es obligatorio llevarlo. Hay que tener en cuenta que se debe contar con los siguientes datos: denominación del libro, periodo y ejercicio al que corresponde la información registrada, el número de RUC del deudor tributario, apellidos y nombres, y su denominación y o razón social de este. Hay que tener en cuenta que al llenar este libro hay que ver que todo sea de manera legible, sin espacios ni líneas en blancas, ni interpolaciones, enmendaduras, ni señales de haber sido alterado.
hay que tener en cuenta la totalidad de los importes, utilizando los términos van y vienen según corresponda al inicio o al final de cada folio respectivamente. Lo dispuesto en este punto, bueno, en cuanto al van y viene, no necesariamente es exigible si es que fuese hojas sueltas, pero si fuese un libro tal cual, sí hay que tener en cuenta. En cuanto a los libros, pueden ser hojas sueltas o específicamente un libro, pero si fuese hojas sueltas o libro, igual tiene que estar legalizado todas las hojas del libro o todas las hojas sueltas con los sellos que libera o proporciona la SUNAT. En cuanto a Indecopy, hay que tener en cuenta que en el caso de una empresa MIPE, hay que registrar la marca del servicio. Los requisitos son en un archivo de PDF, DNI, carnet de extranjería si fuese el caso, pasaporte o RUC, y en este caso RUC para la modalidad en la que estamos nosotros ahorita compartiendo. Hay que llenar un formato de solicitud que está en la página del SUT, de la SUNAT, del Indecopy. Hay que marcar la imagen impresa de 5 centímetros por 5 centímetros en blanco y negro, y si fuese a color hay que enviar la copia del logotipo a un correo que también está en la página del Indecopy en formato JPG. Si no se puede asistir personalmente, se puede enviar un representante legal mediante una carta poder no necesariamente legalizada. Si es una persona jurídica, se debe especificar la relación, si es el apoderado, el director, en este caso el director técnico. El pago que se va a hacer es de 534.99 para una sola clase, y si se desea registrar tu marca en más de una clase, deberás pagar 533.30 por cada clase adicional. Se puede hacer por Visa, débito o crédito, si es que se hace por la misma página del Indecopy, o si es que se quiere hacer personal, hay que ir al Banco de la Nación y luego ingresar el número de voucher en la solicitud online. Hay que tener en cuenta que cuando entramos a llenar el formulario del Indecopy, estamos básicamente ya tramitando el nombre en este caso del servicio, y se nos va a dar un número de expediente, pero ese número de expediente justamente va a salir o va a ser visible si es que nosotros hemos realizado el pago. Si es que no va a haber ningún código. Y también estoy adjuntando la documentación que he podido encontrar en cuanto al formato de solicitud en este caso. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta para la apertura de una botica o farmacia. En cuanto a la municipalidad, Indecopy y los libros contables. Gracias. Si no se puede asistir personalmente, se puede enviar un representante legal mediante una carta poder no necesariamente legalizada. Si es una persona jurídica, se debe especificar la relación, si es el apoderado, el director, en este caso el director técnico. El pago que se va a hacer es de 534.99 para una sola clase, y si se desea registrar tu marca en más de una clase, deberás pagar 533.30 por cada clase adicional. Se puede hacer por Visa, débito o crédito, si es que se hace por la misma página del Indecopy, o si es que se quiere hacer personal, hay que ir al Banco de la Nación y luego ingresar el número de voucher en la solicitud online. Hay que tener en cuenta que cuando entramos a llenar el formulario del Indecopy, estamos básicamente ya tramitando el nombre en este caso del servicio, y se nos va a dar un número de expediente, pero ese número de expediente justamente va a salir o va a ser visible si es que nosotros hemos realizado el pago. Si es que no va a haber ningún código. Y también estoy adjuntando la documentación que he podido encontrar en cuanto al formato de solicitud en este caso. Eso es todo lo que hay que tener en cuenta para la apertura de una botica o farmacia. En cuanto a la municipalidad, Indecopy y los libros contables.